¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del pasado. Y para hablar del pasado necesitamos cambiar los verbos al pasado, ¿cierto? Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar esta clase con un ejercicio. Joana, bienvenidos a todos. Así es, acabamos de empezar. Y lo que vamos a hacer, como pueden ver aquí, vamos a cambiar estos verbos al pasado. ¿Podemos hacerlo todos juntos? ¿Qué opinan? Me ayudan en los comentarios. El primer verbo es to cook, que significa cocinar, ¿cierto? ¿Y cuál es el pasado de to cook? Vamos a los comentarios. Muy bien, el pasado de cook sería... Su estructura es similar, pero ¿qué se le agrega? Se le agrega ed, ahora sí ya está en el pasado. Cooked. Excelente. Ahora, ¿qué hay de clean? To clean. En el pasado, ¿cómo será? Vamos a los comentarios. ¿Sí? El pasado sería... cleaned. Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya sabías? Ahora, la mayoría de ustedes o algunos de ustedes ya conocen todos estos verbos, así que tómalo como un ejercicio, como un pequeño examen. ¿Ok? To clean, presente, y el pasado sería cleaned. Ahora hablemos del verbo saltar. Saltar en inglés es to jump. ¿Y cómo sería en el pasado? Vamos a los comentarios. Muy bien, sería de esta manera. ¿Y cómo lo pronuncio? Jumped. ¿Sí? Termina en sonido de T. Jumped. Muy bien. Ahora, ¿qué hay del verbo aprender? Aprender en inglés es to learn. Pero ¿cuál será el pasado? ¿Sí? Sigamos practicando. Vamos a los comentarios. ¿Cuál será el pasado de to learn? Sería... Muy bien, sería learned. Muy bien. Ahora hablemos del verbo hablar o conversar en inglés, que es to talk. Talk. ¿Cuál es el pasado? Ok, vamos a los comentarios. Sé que de repente ya sabes, pero tomémoslo como un pequeño examen. Ok. To talk. El pasado sería... Excelente. El pasado es... talked. ¿Sí? Se escribe de esta manera. Talked. Muy bien. Ahora el siguiente. To watch, que significa ver o mirar. ¿El pasado qué será? El pasado es... Muy bien, el pasado sería... watched. Watched. Excelente. Siguiente verbo. Llover. Llover en inglés es to rain. ¿Sí? Rain. ¿Cuál será el pasado? ¿Sí? ¿Cuál será el pasado de to rain? ¿Notaste algo? Que para cambiar la mayoría de estos verbos al pasado, ¿qué es lo único que se le está agregando? ¿Te diste cuenta? Sí, cierto, solo la ed. Entonces significa que nosotros podemos hacerlo esto sin problema, ¿cierto? Vamos entonces. To rain en el presente. Entonces el pasado sería... Muy bien, el pasado sería rained. ¿Sí? Rained. Y lo mismo sucede aquí. To work es trabajar y si quiero pasarlo, si quiero cambiarlo al pasado, pues le agrego ed al final y ya está. En el presente sería to work y en el pasado es worked. Excelente. Ahora, to play, jugar. En el pasado, ¿cómo será? También, pues le voy a agregar una ed y así formo played. ¿Sí? Played. Por último, to study, estudiar. To study. ¿Cuál sería el pasado de to study? Muy similar, ¿cierto? Pero va a haber algo que va a cambiar. ¿Sí? Voy a mantener la mayoría de la estructura, pero le voy a eliminar la y. ¿Sí? Y en lugar de la y lo voy a cambiar con algo. ¿Sí? Le voy a cambiar con la i. Muy bien, de esta manera. Y una vez que le cambies con la i, ¿sí? A esta y, ahora sí recién le agrego pues lo que iba agregando a los demás, que era el famoso ed. Excelente.
Estos son algunos de los verbos comunes y aquí tenemos sus pasados. Ahora vamos a ver más verbos que también son comunes, pero de alguna manera pertenecen a un grupo diferente. Y ahora vamos a ver por qué. Primer verbo, to eat, significa comer. ¿Y cuál será el pasado? Vamos a los comentarios. To eat es comer en el presente y en el pasado va a ser... Muy bien. En el pasado es ate. Excelente. Ahora, el verbo to buy significa comprar. ¿Cuál es el pasado de comprar? ¿Te acuerdas? Vamos, escríbelo en los comentarios. En el presente, comprar es to buy y en el pasado es... Muy bien, un poco complejo, pero de esta manera. Bought. ¿Sí? To buy, comprar en el presente y en el pasado es bought. Excelente. Siguiente, to write, escribir. Escribir en inglés es to write. ¿Y cuál será el pasado? Muy bien, el pasado es wrote. ¿Sí? De esta manera. Wrote. Siguiente verbo, to drink. Tomar o beber, ¿cierto? To drink. ¿Y cuál será el pasado? ¿Te acuerdas? Vamos a los comentarios. Muy bien. El pasado es drunk, ¿sí? Con una A en lugar de una I. To drink, drunk. Muy bien. Siguiente, to have, tener. Tener, ¿sí? To have, tener. ¿Cuál será su pasado? Su pasado es had. Excelente. Had. Siguiente, un verbo muy común, ir. Ir en inglés es to go. ¿Y cuál es el pasado? To go, su pasado es... Muy bien, su pasado es went. Excelente. Went. Muy bien. Siguiente verbo, to sleep. Dormir. To sleep. ¿Cuál es el pasado? ¿Te acuerdas? Vamos, escribe en los comentarios. To sleep. El pasado es... Muy bien, el pasado es slept. Slept. Muy bien. Y nota que en el pasado solo tiene una E, ya no dos como en el presente. Siguiente, to do. To do es hacer y su pasado es... Muy bien, como vas escribiendo ahí, did. Presente to do, pasado did. Muy bien, nos quedan dos. Siguiente verbo es to sell. Sell es vender. ¿Y cuál es su apellido? Mejor dicho, su pasado. Su pasado es sold. ¿Sí? To sell, presente, sold, el pasado. Y por último, to take. ¿Sí? To take. ¿Cuál es el pasado? Took. Muy bien, pero ¿cómo se escribe? Con doble O, ¿cierto? Took. Muy bien. Entonces, estos son algunos de los verbos más comunes en inglés. Hay muchos más, obviamente, pero esta es una que ya deberías saber. Y lo que acabamos de hacer es cambiarlos al pasado. ¿Sí? Ahora, como habrás podido notar, lo hemos separado de alguna manera en dos partes. La pregunta es por qué, creo que ya te diste cuenta. Si es que vemos de cerca a los verbos de la parte de arriba, cuando los cambiamos al pasado, a la mayoría, ¿qué fue lo único que se agregó? ¿Te diste cuenta? A la mayoría de los verbos copiaste y simplemente le agregaste ed, ¿sí? Simplemente le agregaste ed a la mayoría. Aquí el último lo agregué ied, pero si te das cuenta, todos estos verbos mantenieron su forma y se les agregó algo más para cambiarlos al pasado. A esos verbos que mantienen su forma, tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? Vamos a los comentarios. ¿Alguien sabe? A estos verbos que mantienen su forma se les conoce como verbos. Muy bien, verbos regulares. Verbos regulares. Entonces, ¿qué son los verbos regulares? Son verbos en inglés que cuando cambias al pasado mantiene su mayoría de la forma y solo se agrega algo al final. Sin embargo, si voy a esta parte de aquí abajo, también tengo verbos. ¿Sí? Son verbos, todos son verbos. Pero cuando lo cambias al pasado, ¿qué sucede? Que la mayoría de su forma no se queda ahí, sino cambia casi completamente en algunos casos. Por ejemplo, to buy, comprar en el pasado es bought.
A diferencia de estos, que mantenía casi toda su forma el verbo y solo se agregaba ed, aquí su forma cambia completamente. Con estos verbos tienes que básicamente memorizarte cuál es su pasado. Y a estos verbos se les conoce como... Vamos a los comentarios. Se les conoce como... Muy bien. Irregulares. Irregulares. Ok. Entonces, una vez más, en inglés hay muchos verbos, ¿cierto? Muchas acciones. Claro que sí. Estos son algunos de ellos. Y lo que hicimos el día de hoy fue cambiarlos al pasado, porque de ese tema vamos a estar hablando el día de hoy. Pero lo que queremos tomar en consideración es que, a pesar de que hay muchos verbos, de alguna manera los separamos en dos partes. Algunos verbos se les conoce como regulares porque al cambiarlos al pasado solo le agrego ed. Y los otros verbos se les conoce como irregulares porque al cambiarlos al pasado su forma cambia casi completamente. ¿Ok? Tómale captura si gustas y vamos a continuar. Ahora sí vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es el famoso Simple Past. ¿Ok? ¿Le tomaste captura? Si es que le tomaste captura, escribe ready en los comentarios para saber que estás listo o lista y vamos a empezar. Ok, estamos listos. Y mientras le tomas captura te cuento que estamos a punto de llegar a los 15,000 likes. Y gracias por este double tap, doble dedito. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Estamos listos? Ahí vamos. El tema, el famoso tema Simple Past, que nos habla, como su nombre dice, del pasado. El día de hoy vamos a estar hablando de oraciones. Y cuando hablamos de oraciones, yo sé que hay oraciones positivas y también tengo oraciones negativas. Vamos a estar viendo la estructura para ambas oraciones, positivas y negativas. Vamos a empezar con la estructura para oraciones positivas. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es importante? Tener un sujeto, saber de quién se está hablando en la oración. Después, necesito el verbo, que es la acción. ¿Y el verbo va a estar en qué forma? En el pasado. Y tiene sentido porque estoy hablando del pasado, ¿cierto? Y por último, mi complemento. Esta estructura es muy simple y muy importante. Teniendo esta estructura en mente, vamos a ver el primer ejemplo. Carmen limpió su habitación. Lo hacemos juntos, ¿qué opinan? ¿Con qué voy a empezar? Dice mi estructura, con el sujeto. En este caso estoy hablando de Carmen. Entonces Carmen es mi sujeto. ¿Qué hago con Carmen? Pues simplemente Carmen sigue siendo mi sujeto, ¿cierto? Carmen está ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues necesito el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Carmen limpió. Esa es la acción, eso es lo que sucedió, ¿cierto? Ahora, limpió viene de limpiar. Y limpiar en inglés es, ¿te acuerdas cómo se dice limpiar? Muy bien, limpiar en inglés es cleaned. Pero, una vez más, ¿qué es lo que pregunté? Limpiar en inglés es clean. Y si vuelvo a la lista que estábamos utilizando aquí, limpiar en inglés es clean. Pero yo no necesito el presente, yo necesito el pasado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque estoy hablando del pasado. Y también mi estructura me dice que el verbo tiene que estar en pasado. Entonces, sería Carmen limpió, Carmen cleaned, y por último mi complemento. ¿Qué fue eso que limpió Carmen? Carmen limpió su habitación. Ahora, pregunta para ti es, ¿cómo digo su en inglés? Vamos a los comentarios. Este su, ¿cómo digo en inglés? ¿Estará bien decir your? ¿O será his? ¿O será her? En este caso es her. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Carmen. ¿Y qué es Carmen? Carmen es una mujer. Y en lugar de decir Carmen, pude haber dicho she. Y cuando tú hablas de she, ese su de pertenencia en inglés es her. Y por último, habitación. ¿Cómo digo habitación en inglés? Hay dos formas. La forma más específica y la forma general. La forma general es room. ¿Sí? En general, room. Y la forma específica sería bedroom. Ambas están bien. ¿Ok? Veamos un segundo ejemplo. Ahora es tu turno. ¿Quieres intentarlo? De la misma manera que hicimos. Mark trabajó toda la noche. Dice la estructura que debo empezar con un sujeto, ¿cierto? Y en este caso, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de
de Mark. Entonces mi sujeto sigue siendo Mark. Paso número 1 ya está. ¿Cuál es el paso número 2? Necesito el verbo, pero en pasado. ¿Cuál es el verbo aquí? Mark trabajó. Trabajó viene de trabajar. Y trabajar en inglés es work. Pero recuerda, yo quiero decir trabajó. Hasta el momento solo dice trabajar. Entonces, ¿cuál es el pasado de work? Si no te acuerdas, pues volvemos a la captura que tomaste, ¿te acuerdas? Y busco en mi lista, ¿dónde está el verbo trabajar? Trabajar, ¿dónde estás? Aquí estás. Trabajar es to work. Lo que necesito es el pasado. Y me doy cuenta que to work está en el lugar de los verbos regulares, entonces sé que para cambiarlo al pasado, solo le voy a agregar ed al final. Entonces, aquí le agrego ed y automáticamente el verbo ya está en pasado. Mark trabajó, Mark worked. Y por último, mi complemento. Toda la noche. ¿Cómo digo toda la noche en inglés? Vamos a los comentarios. Toda la noche. Esta es una frase muy común y vale la pena tomar nota si es que no sabemos. Toda la noche en inglés es all night, ¿sí? Y hasta ahí ya se entiende, pero hay una opción más. Y lo voy a poner entre paréntesis porque es opcional. Si le quitas está bien, si le agregas también está bien. All night long. All night long. Significa exactamente lo mismo. Entonces, si decides decir Mark worked all night, perfecto. Pero si es que también dices Mark worked all night long, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Janet, gracias por el regalito. Es exactamente lo mismo. Significa la misma frase. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Ok. Ahora, alguien pregunta y dice, ¿dónde está el la? ¿Sí? El la ya no es necesario. Porque una vez más, toda esta frase, toda la noche en inglés es all night o all night long. Si estás queriendo traducir la frase la también, es que quieres traducir literalmente. Y eso no está bien, ¿cierto? Ok, estas fueron oraciones positivas, que como hemos visto, solo tengo que saber el verbo en el pasado. Porque el sujeto ya lo tengo. El verbo en pasado, tengo mi lista y mi complemento. Y se acabó. Pero ahora vamos a ver oraciones negativas, porque es un poco diferente. Un poco. Dice la estructura para oraciones negativas, que yo necesito un sujeto. Que es lo mismo, ¿cierto? Un sujeto ya sé que es de quién se está hablando en la oración. Pero aquí viene algo que es diferente. ¿Qué es esto? El famoso didn't. ¿Sí? El famoso didn't. Y le voy a poner aquí una estrellita, porque es muy importante. ¿Qué es el famoso didn't? ¿Alguien sabe? Vamos a los comentarios. ¿Qué es el didn't? ¿Qué tipo de palabra es? Es un auxiliar, ¿sí? Es un auxiliar, es un ayudante. Este famoso didn't me va a ayudar a que mi oración esté en pasado y al mismo tiempo en negativo, ¿sí? Una vez más, me va a ayudar a que esté en pasado y en negativo toda mi oración. Entonces, aquí viene la parte importante. Entonces, si este didn't ya está haciendo que mi oración esté en pasado, ya no hay necesidad de cambiar al verbo al pasado, ¿cierto? Una vez más, si este didn't está haciendo que toda mi oración esté en el pasado, ya no hay necesidad de cambiar al verbo al pasado. Es por eso que mi estructura me dice que el verbo tiene que ir en forma base. ¿Te diste cuenta? En las oraciones positivas, al verbo sí o sí tengo que cambiarlo al pasado. En las oraciones negativas ya no tengo que cambiar al verbo al pasado. ¿Por qué? Porque ya tengo al auxiliar, porque ya tengo al ayudante. Por último, mi complemento. Te muestro con un ejemplo. Yo no comí con mis amigos. Formemos esta oración juntos. ¿Qué opinas? Primero, yo. ¿Cómo digo yo en inglés? Yo en inglés es I y ese llegaría a ser mi sujeto. Ahora, ¿qué viene? Para decir no, porque esta es una oración negativa, para decir no, ¿qué es lo que utilizo? Utilizo el didn't, porque dijimos que el didn't va a hacer que mi oración esté
en negación. Y no solo eso, pero también que ya esté en el pasado. Ahora, ¿qué viene? El verbo. ¿Y cuál es el verbo? Comí. Comí viene de comer. ¿Y cómo digo comer en inglés? Comer en inglés es, muy bien, comer en inglés es eat. Y yo te pregunto, solo para asegurarme, ¿está bien así o tengo que cambiarlo al pasado? ¿El verbo eat, como lo he escrito, está bien o será que tengo que cambiarlo al pasado? Está bien así, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué está bien así? Porque ya tengo el ayudante y este ayudante ya está haciendo que todo esté en el pasado. Y aquí mi estructura también me lo dice, entonces con esto puedo guiarme. Por último, mi complemento, con mis amigos. Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo con mis amigos? Con sería with, excelente. Mis sería my. Y amigos, pues sabemos que amigos en inglés es friends. Y mi oración ya está. I didn't eat with my friends. Si es que va teniendo sentido, dale doble dedito que nos vamos a los 50,000 likes. Vamos a la oración número 2. Ahora quiero que tú lo intentes. Omar no compró un carro nuevo. ¿Con qué voy a empezar esta oración? De acuerdo a mi estructura y de acuerdo a lo que sé, con un sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? De Omar. Entonces, Omar sigue siendo mi sujeto. Ahora, ¿qué viene? De acuerdo a la estructura. Ahora viene ese famoso ayudante, ¿cierto? Ese auxiliar. El famoso didn't. ¿Y por qué viene el didn't aquí? ¿Te acuerdas? Porque estoy hablando de oraciones negativas en el pasado. Ok, ahora ¿qué viene? Después del didn't viene el verbo, la acción. Y en este caso, ¿cuál es el verbo? Omar no compró. ¿Qué es compró? Compró viene de comprar. ¿Y cómo dices comprar en inglés? Comprar en inglés es buy. Excelente. Buy. Y este verbo está en su forma base. Está en el presente. ¿Por qué? Porque ya tengo este ayudante. Entonces se queda así. Omar no compró un carro nuevo. ¿Cómo digo un carro nuevo en inglés? Un sería a. Pero ¿cómo digo carro nuevo? ¿Estará bien decir car new o será al revés? Creo que es al revés, ¿cierto? New primero y después car. Pero ¿te acuerdas por qué? Hay una regla, ¿cierto? Y la regla es muy simple. Dice que si tienes un sustantivo y un adjetivo, primero va a ir el adjetivo, después el sustantivo. Primero nuevo porque está calificando a carro y después carro porque es mi sustantivo. Y ya está. Oración completa. Omar didn't buy a new car. ¿Sí? Omar didn't buy a new car. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con estas dos oraciones, positivas y negativas. Y ahora nos vamos a la práctica. Así que tómale una captura si gustas y me avisas en los comentarios. ¿Sí? Me dices ready para saber que estamos listos y continuar con la práctica. Good, ok, excelente. Vamos entonces, vamos con la práctica y te cuento que estamos por pasar los 60,000 likes. ¿Sí? Muchas gracias por ese doble dedito. Y por las rositas y los corazoncitos. Ok, veamos la número 1. ¿Qué es lo que nos dice? John cocinó comida peruana. John cocinó. Esta es una oración positiva o negativa. Esta es una oración positiva, ¿cierto? ¿Cómo sé que es una oración positiva? Porque yo no veo ningún no en ninguna parte. Entonces sé que es una positiva. Entonces, ¿con qué empiezo mi oración positiva? Con mi sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? Estoy hablando de John. Muy bien, entonces John viene por aquí. Ok. Ahora, ¿qué viene? ¿Te acuerdas la regla para oraciones positivas? Sí, ¿cierto? ¿Cuál era la regla para oraciones positivas? Te la muestro una vez más. La regla para oraciones positivas dice que después del sujeto, al verbo simplemente cámbialo al pasado, el complemento y ya está. La pregunta es, en esta oración, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Cocinó, ¿cierto? ¿Qué hizo John? Cocinó. Cocinó viene de cocinar. Y cocinar en inglés es cook. Pero recuerda, tengo que cambiarlo al pasado. ¿Y cuál es el pasado de cook? Le agrego simplemente ed. Y ya está. John cocinó. John cooked.
comida peruana, es mi complemento. ¿Y cómo digo comida peruana en inglés? ¿Te acuerdas de la regla que acabamos de ver? ¿Sí? Primero, en este caso, ¿qué tipo de comida? Que es peruana. Entonces, primero eso, que en inglés sería Peruvian. Y después, la palabra comida. Y la palabra comida en inglés sería food. Oración completa. John cooked Peruvian food. Si es así como escribiste, dale doble dedito, que nos vamos a los 80,000. Número 2. María no durmió ayer. ¿Escuchaste ese no? María no durmió ayer. Si es que digo no, estoy diciendo que es una oración, negativa, ¿cierto? Porque no significa negación. Teniendo eso en consideración, empecemos esta oración. ¿Con qué empiezo? Con el sujeto, muy bien. Y en este caso estoy hablando de María. Entonces María sigue siendo mi sujeto. Pero ahora viene algo importante. Como esta es una oración negativa, sigo la regla para oraciones negativas. ¿Y cuál era esa regla? ¿Te acuerdas? Te lo muestro una vez más. La regla para oraciones negativas es que después del sujeto necesito un ayudante, necesito el auxiliar. Y en este caso ese auxiliar es el famoso didn't. Entonces por aquí yo voy a tener al auxiliar, al ayudante didn't. Ahora sí, recién viene el verbo, la acción. ¿Y cuál es el verbo aquí? María no durmió. Durmió viene de dormir. ¿Y cómo dices dormir en inglés? Dormir en inglés sería sleep. Muy bien. Y por último, mi complemento. María no durmió ayer. ¿Cómo sería ayer? Claro que sí, ayer en inglés es yesterday. Y ya está. Mi oración completa sería María didn't sleep yesterday. María no durmió ayer. Vamos a la número 3. Y ahora es para ti. La 3 es para ti. ¿Qué opinas? Vamos a los comentarios. Mis padres vieron una película. ¿Qué será? ¿Una oración positiva o negativa? Es una oración positiva, porque no veo el no en ninguna parte. Entonces yo empiezo y me pregunto, ¿cuál es el sujeto en este caso? ¿De quién estoy hablando? Aquí estoy hablando de mis padres. Y cuando digo mis padres, estoy hablando en general, ¿cierto? Tanto de mamá y tanto de papá. Entonces, ¿cómo digo mis padres en inglés? Vamos a los comentarios. Mis sería my y padres. ¿Estará bien decir fathers? No, ¿cierto? Mis padres, cuando hablas en general, en inglés la palabra es parents. My parents, mis padres, ¿qué hicieron mis padres? Vieron una película. Vieron viene de ver. ¿Y cómo dices ver en inglés? ¿Será look? ¿Será watch? ¿O será el see? ¿Qué opinas? En este caso vamos a utilizar el watch. ¿Pero por qué? Hay una razón. La razón es porque dice, mis padres vieron, ¿qué vieron? Una película. Y cuando hablas de ver una película, utilizas el verbo watch. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cierto? Pero aquí me falta algo. Dije que watch es ver o mirar. Pero yo quiero decir mis padres vieron, es decir, en el pasado. Y para cambiar al pasado, ¿sí? Para cambiar al pasado, ¿qué hago al verbo? En este caso le agrego ed, porque es un verbo regular. ¿Te acuerdas de nuestra lista? Entonces, me faltaría ahora mi complemento. ¿Qué es lo que vieron mis padres? Una película. ¿Y cómo digo una película en inglés? Una sería a y película. Muy bien, película sería movie. Y con esto yo tengo mi oración completa, que sería my parents watched the movie. Si es así como escribiste, dale doble dedito, que nos vamos a los 90,000. Número 4 es para ti. Ya vimos muchos ejemplos, ahora tú puedes hacerlo. Número 4 dice, ustedes no vendieron el carro. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Es importante saber eso, ¿cierto? La número 4 es una oración negativa, porque ahí veo la palabra no. Dice, ustedes no vendieron el carro. Teniendo eso en consideración, empiezo mi oración. Estoy hablando de ustedes. ¿Y cómo digo ustedes en inglés? ¿Ustedes en inglés es they, seguros? No, ¿cierto? ¿Ustedes en inglés cómo es? Ustedes en inglés es you.
Muy bien. Ahora, ¿qué necesito? Como es una oración negativa, necesito el auxiliar, el ayudante. ¿Y cuál es ese ayudante? El famoso didn't. ¿Por qué necesito este ayudante? Porque quiero que esta oración esté en negativo y esto me ayuda a eso. Ahora sí recién viene el ayudante. Mejor dicho, el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Ustedes no vendieron. Vendieron viene de vender. ¿Y cómo dices vender en inglés? Vender en inglés es sell. Y por último, mi complemento, el carro. ¿Cómo digo el carro en inglés? El sería the y carro en inglés sería car. Oración completa. You didn't sell the car. You didn't sell the car. El verbo aquí está yendo en el presente, en forma base. ¿Por qué? Porque ya tengo el ayudante y este ayudante ya está haciendo que todo esté en pasado. Entonces ya no necesito poner esto al pasado. ¿Ok? Número 5. Ellos trabajaron la semana pasada. Vamos a los comentarios. Ellos trabajaron la semana pasada. ¿De quién estoy hablando? De ellos. Y ellos en inglés es they. Y esta parte es importante. ¿Por qué? Porque miren, en la oración anterior decía ustedes. Y cuando les pregunté cómo dices ustedes en inglés, ustedes dijeron they. Pero ahora me doy cuenta que they en inglés es ellos, ¿cierto? Es un error muy común que a veces cometemos. Ellos, they. Ahora, ¿qué viene? ¿Será que yo necesito utilizar otra vez el didn't? ¿Sí? Tal y como hice en la número 4. No, ¿cierto? Porque el número 5 es una oración positiva. Y cuando tú tienes una oración positiva, no necesitas ese ayudante. Simplemente al verbo lo cambias al pasado. ¿Y cuál es el verbo aquí? Trabajaron, que viene de trabajar. Y trabajar en inglés es work. Pero me falta cambiarle al pasado. Para cambiarle al pasado, como es un verbo regular, simplemente le agrego ed. Y por último, mi complemento, la semana pasada. ¿Cómo digo la semana pasada en inglés? ¿Conoces esa frase? Vamos a los comentarios. La semana pasada. Son solo 2 palabras. Last. Muy bien. ¿Y qué me falta? Week. En español tengo 3 palabras. La semana pasada. En inglés solo 2. Last week. ¿Qué pasó con ese la? No lo necesito. ¿Ok? Oración completa. They worked last week. They worked last week. Ok, si esa fue tu oración y si va teniendo sentido, dale doble dedito, que nos vamos a los 120,000. Julissa, gracias por el regalito. Número 6. Número 6 puede ser un poco difícil, sin embargo, si presto atención a las estructuras, no va a estar nada difícil. Número 6 dice, no hicimos ejercicios. ¿Cómo digo no hicimos ejercicios en inglés? ¿O de quién estoy hablando en este caso? Parece que no estoy hablando de nadie, ¿cierto? Primero, lo importante. ¿Esta será una oración positiva o negativa? La número 6 es una oración negativa, porque claramente ahí veo la palabra no. Ahora sí, ¿de quién estoy hablando aquí? ¿De quién estoy hablando? Solo tienes que leer esta oración en voz alta y podrás saberlo. Cuando digo no hicimos ejercicios, estoy hablando de nosotros, ¿sí? Nosotros no hicimos ejercicios. Eso es lo que en español se puede omitir el pronombre personal. Pero en inglés no. Entonces, si estoy hablando de nosotros, pues ¿cómo digo nosotros en inglés? Nosotros en inglés es we. Excelente. Ahora, ¿qué viene aquí? ¿Viene el verbo o viene el auxiliar? ¿Qué viene? Viene el auxiliar. Muy bien. Pero ¿por qué viene el auxiliar? ¿Por qué? Porque estoy hablando de una oración negativa en el pasado. Por eso necesito el auxiliar. Ahora sí viene el verbo, la acción. Nosotros no hicimos es el verbo que viene de hacer, y hacer en inglés es do. Muy bien. We didn't do. Pero ¿por qué le puse el do en el presente o en la forma base? Si estoy hablando del pasado, ¿por qué le puse en forma base?
porque este auxiliar ya está haciendo que toda la oración esté en pasado. Entonces ya no necesito poner al verbo al pasado. ¿Tiene sentido? Si es que sí, dale doble dedito. Por último, mi complemento, ejercicios, que en inglés sería exercise. Oración completa. We didn't do exercise. Muy bien. Número 7. Número 7 para ti. ¿Ok? Número 7 dice, jugamos tenis antes de ayer. De la misma manera que la número 6. No hay sujeto. Parece que no hay. Pero sí está ahí, ¿cierto? Número 7, ¿qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Número 7, a diferencia de la número 6, es una oración positiva. Entonces ya no voy a necesitar ese ayudante. Pero la pregunta aún está ahí. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿De quién estoy hablando? Dice, jugamos tenis antes de ayer. ¿Quién es? Nosotros jugamos tenis antes de ayer. Entonces mi sujeto es nosotros. ¿Sí? Y nosotros en inglés es we. Muy bien. We, ¿ahora qué viene? Ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Jugamos. Pero te estarás preguntando, y esto es muy importante, ahí va. Te estarás preguntando, pero ahí dice jugamos, ¿sí? Voy a tapar esto. Ahí dice jugamos, y cuando digo jugamos puede ser el pasado o puede ser el presente, ¿cierto? Pero ¿cómo sé que es el presente o el pasado? Depende del, muy bien, depende del contexto, depende del complemento. Y mira, dice, jugamos tenis antes de ayer. Entonces estoy hablando del pasado. Muy bien. Nosotros, we, jugamos. Jugamos viene de jugar. Jugar en inglés es play, ¿sí? Jugar en inglés es play. Pero quiero decir jugamos en el pasado. Entonces a play le cambio el pasado. Y play es un verbo regular. Entonces solo le agrego ed. We played. ¿Qué cosa jugamos? Tenis. Muy bien. Que en inglés sería con doble N, ¿cierto? We played tennis. ¿Cuándo? Antes de ayer. Esta frase es muy común, muy importante que deberíamos saber. ¿Cómo digo antes de ayer en inglés? Vamos a los comentarios. Antes de ayer. Muy bien. Antes de ayer en inglés es the day. ¿Qué más? The day before yesterday. The day before yesterday. Es muy largo, ¿cierto? Pero es porque es otro idioma. ¿Sí? Es otro idioma. Lo mismo sucede en la número 5. En la número 5 quería decir la semana pasada. Y algunos de ustedes decían, pero ahí dice la y tú solo pusiste last week. ¿Dónde está el la? Lo que sucede es que es otro idioma. Y toda esta frase en inglés es simplemente last week. Y aquí sucede algo similar. En español, antes de ayer. ¿Cuántas palabras? 3. Pero en inglés, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Ok, entonces mucho cuidado. Oración completa sería, we played tennis the day before yesterday. The day before yesterday. Excelente. Ok, si es así como escribiste, dale doble dedito que nos vamos a los 150,000. Yulisa, gracias por el regalito, por el helado. Excelente. Tómale una captura de pantalla. Cuando ya le tomes, escribe ready en los comentarios para saber que estás listo o lista, ¿sí? Para ir a los demás ejercicios. ¿Ok? Ok. Janet, gracias por el regalito. Ana, muchas gracias. Ok, veo muchos readies. Vamos entonces, continuamos con la número 8 de la misma manera para seguir practicando. Mientras más practicamos, recordamos mejor. Vamos a la número 8 y quiero que tú lo intentes. Carlos no compró un celular costoso. Vamos a los comentarios. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Es una oración negativa. Muy bien, es una oración negativa porque ahí veo la palabra no. Teniendo eso en consideración, empiezo a construirla. ¿De quién estoy hablando aquí? De Carlos. Entonces, Carlos es mi sujeto. Carlos viene por aquí. Carlos, pues sigue siendo Carlos, ¿cierto? Aquí, esta es la pregunta para ti. ¿Qué viene después de Carlos? ¿El verbo o algo más?
algo más, ¿cierto? El ayudante, el auxiliar, el famoso didn't. ¿Pero por qué estoy utilizando el didn't? Porque esta oración es negativa y las oraciones negativas necesitan el ayudante. Ahora sí, después del ayudante viene el verbo, la acción. ¿Cuál es ese verbo? Carlos no compró. Compró viene de comprar. Y comprar en inglés es buy. Y mi complemento, un celular nuevo. ¿Cómo digo eso en inglés? Un sería a o an. ¿Qué opinan? ¿Un será a o será an? Depende, ¿cierto? Depende de la palabra que viene. ¿Pero qué palabra viene? Ahí dice celular costoso. ¿Cuál viene aquí primero? ¿Primero celular, después costoso o primero costoso, después celular? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo dice celular costoso en inglés? Primero costoso, después celular, ¿cierto? ¿Por qué primero costoso? Porque es el adjetivo y costoso en inglés es... Costoso en inglés es expensive y celular en inglés es phone. Básicamente estoy cambiando de lugar, ¿sí? Estoy cambiando de lugar. Primero costoso, después celular. Primero adjetivo, después el sustantivo. Ahora yo te pregunto, ¿este a está bien o le falta agregarle algo? ¿A o an? An, muy bien. Aquí me falta agregarle la N. ¿Por qué? Porque la palabra que viene, expensive, empieza con sonido de vocal. ¿Por qué al inicio le hemos puesto solo la A? Porque estábamos pensando que de repente phone iba a ir primero. Si es que phone iba a ir primero, entonces la A sí estaba bien, porque phone empieza con sonido de consonante. Pero después me acordé de esa regla, que debo invertir lugares. Por eso terminé con expensive phone. Y por esa razón utilizo el on. Oración completa. Carlos didn't buy an expensive phone. Good. Número 9. Número 9 dice, mis amigos hablaron por 2 horas. ¿Sí? Vamos a los comentarios, es tu turno. Oración positiva o negativa, esta es una oración positiva. ¿Cómo sé que es una oración positiva? Porque no veo la palabra no por ningún lugar. Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿Cuál es mi sujeto aquí? Estoy hablando de mis amigos. Entonces, con eso empiezo, con mi sujeto. Mis sería my y amigos en inglés es... Amigos en inglés es friends. Ahora viene el verbo, ¿cierto? Hablaron. Hablaron viene de hablar. ¿Y cómo dices hablar en inglés? Hablar en inglés es talk. Pero yo quiero decir hablaron porque estoy hablando del pasado. Entonces lo cambio al pasado. ¿Y cómo lo cambio al pasado? Pues le agrego simplemente la ed, porque este es un verbo regular. ¿Cómo sé que es un verbo regular? De repente te uniste tarde. Yo les mostré una lista al inicio, ¿se acuerdan? Aquí está mi lista. Tengo verbos regulares y tengo verbos irregulares. To talk, el verbo que estoy utilizando, pertenece a los verbos regulares. Y a los verbos regulares, para cambiarlos al pasado, en su mayoría se agrega simplemente ed. Es por eso que yo ya sabía que en mi oración, al verbo talk, simplemente tenía que agregarle el ed. Y ya está. Por último, mi complemento. Por 2 horas. Por 2 horas. ¿Cómo digo eso en inglés? Por sería for. Y 2. ¿Cómo digo 2 en inglés? Two. Y horas. Pues horas sería simplemente hours. Oración completa. My friends talked for 2 hours. Si es así como escribiste, dale doble dedito. Si te va gustando las clases, dale doble dedito, que estamos a punto de llegar a los 180,000 likes. Número 10. Número 10 es una oración pequeña, entonces debe ser fácil, ¿cierto? Quiero que lo intentes. Vamos a los comentarios. Quiero que intentes la número 10. Pues para empezar yo voy notando algo. Yo voy notando que la número 10 tiene la palabra no.
Y si tiene la palabra no, puedo asumir que es una oración negativa. ¿Es importante saber si es positiva o negativa? Sí, porque las oraciones negativas, ¿qué tienen? Las oraciones negativas tienen un ayudante. Muy bien. Ok, entonces, ¿con qué empiezo esta oración? Dice, no llovió ayer. ¿De qué o de quién estoy hablando en este caso? Necesito un sujeto, ¿cierto? Porque miren, te muestro, aquí te muestro. De repente estás confundido o confundida. Dice, esta es una oración negativa. Y para las oraciones negativas, yo tengo que empezar, sí o sí tengo que tener un sujeto. La pregunta es, en esta oración, la número 10, ¿cuál es el sujeto? Cuando digo no llovió ayer, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿Será de I, de you? Parece que no hay, ¿cierto? Pero sí hay un pronombre personal que nos queda. Y ya lo están escribiendo en el chat. Estoy hablando del conocido, del famoso it. ¿Sí? Algunos dicen, ¿estás hablando de la lluvia? No, no estoy hablando de la lluvia. No llovió es la acción, es el verbo. No estamos hablando de la lluvia. ¿De qué estamos hablando? Del clima. Y para hablar del clima, yo utilizo el famoso it. Ahora que ya tengo mi sujeto, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito ese ayudante. ¿Te acuerdas del ayudante? Sí, ¿cierto? ¿Cuál es ese ayudante? El famoso didn't. ¿Y por qué lo necesito una vez más? Porque esta es una oración negativa. Después del ayudante viene el verbo. ¿Y cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción aquí? No llovió. Llovió, que viene de llover. ¿Y llover en inglés es? Muy bien, llover en inglés es rain. Rain. Y por último mi complemento. Ayer. Y ayer en inglés, como ya vimos en un ejemplo anterior, es... Ruiz, gracias por el regalito. Ayer en inglés es yesterday. Oración completa. It didn't rain yesterday. Y de repente aún nos preguntamos algunos, pero si esta oración está en el pasado, ¿por qué pusiste rain en el presente? Porque ya tengo este ayudante. Y este ayudante, como mencionábamos anteriormente, hace que toda mi oración ya esté en el pasado. Y si todo ya está en el pasado, pues ya no necesito que el verbo esté en el pasado. Y ya está. Número 11, para ti. Número 11 dice, mi mamá escribió 8 libros. Vamos a los comentarios. Como digo, mi mamá escribió 8 libros. Mientras escribes tu oración, te cuento que nos vamos a los 220,000 likes. ¿Sí? Tap a la pantalla si te va gustando el en vivo. En este caso, estoy hablando de una oración positiva o negativa. La número 11 es una oración positiva, ¿cierto? Sí, porque no veo la palabra no por ninguna parte. Entonces, empiezo mi oración con el sujeto. En este caso, estoy hablando de mi mamá. Mi sería my y mamá puedo decir mother o puedo decir mom. ¿Sí? Cualquiera está bien, cualquiera se entiende. My mom. Ahora, ¿cuál es el verbo? Escribió. Escribió viene de escribir. ¿Y cómo se dice escribir en inglés? Write. Pero yo no quiero decir escribir, quiero decir escribió. Pero tenemos un problema. ¿Cómo se dice escribió en el pasado? Pues vuelvo a mi lista que vi al inicio de las clases. Puedes tomarle captura si gustas, ¿ok? ¿Qué verbo estoy buscando? Escribir. Escribir en inglés es to write. ¿Y cuál es el pasado? El pasado es wrote. Entonces a este verbo no solo le agrego ed al final. ¿Por qué? Porque pertenece a la lista de los verbos irregulares. Los irregulares, como puedes ver aquí, su forma cambia completamente, así que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es el pasado de write? En este caso, el pasado de write es wrote. De esta manera. Mi mamá escribió, my mom wrote. Sí, my mom wrote. ¿Y cuál es mi complemento? 8 libros. Ahora, ¿cómo digo 8 en inglés? O cómo escribo 8, mejor dicho. Porque pues el dígito es fácil, ¿cierto? Pero ¿cómo lo escribo? Muy bien, sería de esta manera, ¿cierto? 8. Algunos se olvidaron la T. 8. Y libros. Que libros en inglés sería books. Y con esto mi oración está completa.
My mom wrote 8 books. Mi mamá escribió 8 libros. Si es así como escribiste, dale doble dedito, que estamos por pasar los 240,000 likes. Número 12. Número 12 es para ti. El gato no saltó en mi cama. El gato no, ¿sí? Dice no. Y no indica que es una oración negativa. Teniendo eso en consideración, vamos a empezar. ¿De quién estoy hablando en este caso? Del gato, el gato. Entonces empiezo mi oración con el gato. El gato en inglés sería the cat. Muy bien. Ahora que viene, algo muy importante. Porque si te estás guiando de aquí, no va a funcionar, ¿cierto? Porque esta fue una oración positiva. Esta es una oración negativa. Y oraciones negativas necesitan un ayudante. ¿Cuál es ese ayudante? El famoso didn't. ¿Qué hace el famoso didn't? Hace que toda mi oración esté en negación y en pasado. Ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? El gato no saltó. Saltó viene de saltar. ¿Y cómo digo saltar en inglés? Saltar en inglés es jump. Pregunta, ¿necesito cambiarle este verbo al pasado? ¿Sí o no? Vamos a los comentarios, solo para asegurarnos que vamos bien. ¿Necesito cambiar al jump al pasado? ¿Sí o no? Vamos a los comentarios. Muy bien, la respuesta debe ser que no necesito cambiarlo al pasado. ¿Por qué? Díganme por qué en los comentarios. ¿Por qué ya no necesito cambiarlo al pasado? Excelente, porque ya tiene el ayudante, ya tiene el auxiliar. ¿Este auxiliar qué hace? ¿Te acuerdas? Apúntalo para que no te olvides. Este auxiliar hace que toda mi oración ya esté en negativo. Entonces, si todo ya está en negativo, pues ¿para qué ya necesito cambiar el verbo al pasado? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Dale tap entonces. Ahora, el complemento. El gato no saltó en mi cama. ¿Cómo digo en inglés? ¿Sí? Mi cama, pues fácil, mi cama sería my bed, ¿cierto? Pero ese ¿cómo digo? Si estuviste en clases anteriores ya debes sabértelo. ¿Sí? El gato no saltó ¿cómo digo en? Es el en o el on. En o el on, ¿te acuerdas? Utilizamos en este caso el on. ¿Por qué no el en? Porque el in significa dentro, ¿sí? Dentro. Y el gato no está saltando dentro. ¿Dónde está saltando el gato? Pues encima de mi cama, ¿cierto? Entonces, on lo que significa es sobre, encima. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si no sabías, tómale apunte. Después de tomarle apunte, dale doble dedito, que nos vamos a los 280,000 likes. Número 13. ¿Quieres intentarlo? Número 13 para ti. ¿Qué opinas? Tomé un taxi a la fiesta. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Es una oración positiva. ¿Cómo sé eso? Porque no veo ningún no por ninguna parte. Ok. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Encontrar al sujeto. Y en este caso, ¿de quién estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto aquí? Tomé un taxi a la fiesta. Tomé. Cuando digo tomé, estoy hablando de mí, ¿cierto? ¿Quién tomó? Yo. Entonces el sujeto es yo. Yo en inglés, I. ¿Sí? En español no está el sujeto. En español podemos omitirlo, se sobreentiende, pero en inglés no. Por eso es necesario encontrarlo. I. Ahora viene el verbo. Tomé. ¿Cómo digo tomé en inglés? Tomé viene de tomar. ¿Y tomar cómo digo? ¿Take o drink? Buena pregunta. Tomar en inglés es take o drink. Depende, ¿cierto? Utilizo el drink cuando hablo de tomar bebidas. Y utilizo el take cuando hablo de tomar cualquier otra cosa que no sea bebidas. En este caso dice, tomé un taxi. ¿Qué es un taxi? Pues un objeto, una cosa. Entonces voy a utilizar el take. Pero take es tomar. Necesito el pasado del take. Pero yo no me acuerdo el pasado de take. Entonces vengo a mi lista, que ya le tomé captura, ¿cierto? Y busco, ¿dónde está el take? Take está aquí. To take, tomar. ¿Cuál es el pasado? El pasado es took. Ok, entonces, ya sé que es took
Vuelvo a mi oración y escribo ahí el pasado de take, que sería took. Hasta ahí que dice, yo tomé, ¿sí? Tomé. I took, ¿qué cosa? Un taxi a la fiesta. Un sería a taxi, sigue siendo taxi, a la fiesta. ¿Cómo digo a la fiesta? La fiesta, pues sería the party, ¿cierto? La fiesta sería the party, pero ¿cómo digo a? ¿Sí? Indicando hacia un lugar. Esa pequeña palabra es el famoso to. To tiene 1.000.000 de usos, pero en uno de sus usos es indicarme hacia dónde. Yo tomé un taxi. ¿Hacia dónde? Hacia la fiesta. Entonces, I took a taxi to, y después el lugar. ¿A dónde? La fiesta. Oración completa. I took a taxi to the party. Si es así como escribiste, dale doble dedito, que acabamos de pasar los 300.000. Número 14. Número 14 para ti. Ellos no aprendieron español. ¿Oración positiva o negativa? Oración negativa, ¿cierto? Porque ahí veo la palabra no. Entonces, ¿de quién estoy hablando aquí? De ellos. Entonces, ellos es mi sujeto. Y ellos en inglés es excelente. Ellos en inglés es they. Y como es una oración negativa, ¿qué es lo que necesito? ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de oraciones negativas, utilizo el amigo, el ayudante, el auxiliar, el famoso didn't, ¿cierto? ¿Ahora qué viene? Pues ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Ellos, ¿qué cosa no hicieron ellos? Ellos no aprendieron. Aprendieron viene de aprender. Y aprender en inglés es learn. Y les pregunto una vez más, ¿a este learn tengo que cambiarlo al pasado? ¿Sí o no? Una vez más, ¿a ese learn tengo que cambiarlo al pasado? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Porque estoy hablando del pasado, entonces ¿le cambio al pasado? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque este didn't ya está haciendo ese trabajo. Este didn't ya está haciendo que todo esté en el pasado. Y no solo en el pasado, pero también en negativo. Por último, mi complemento, español. Y español, ¿cómo se escribe español en inglés? Español, la escritura en inglés sería de esta manera. Spanish. Oración completa. They didn't learn Spanish. Ellos no aprendieron inglés. Ok, vamos, tómale una captura. Escribe ready en los comentarios para saber que estás listo o lista y continuamos con la práctica. Exactamente de la misma manera. ¿Ok? Mientras le tomas captura, te cuento que estamos por llegar a los 340.000. También te cuento que todas las grabaciones de los en vivos están disponibles para ustedes. ¿Sí? Si es que quieres ver todas las grabaciones pues, de los en vivos, solo visita el link de la biografía. Ok, y por solo $6, pues puedes ver muchísimas clases. Ok, vamos a continuar con la número 15. La número 15 dice, Melissa y su mascota fueron al parque. ¿Oración positiva o será oración negativa? Es una oración positiva, ¿cierto? ¿Cómo sé que es una oración positiva? Porque no veo la palabra no. ¿Sí? Entonces ahí, oración positiva. ¿De quién estoy hablando? De Melissa. Pero no solo de Melissa, ¿cierto? De Melissa y su mascota. Entonces, ¿cómo sería mi sujeto aquí? Se vería de esta manera. Pues primero Melissa, ¿sí? Melissa. Y, ¿qué sería? And. Y ese su, ¿te acuerdas cómo decir ese su en inglés? Lo voy a poner de rojo para que no nos olvidemos. Ese su en inglés es her. ¿Por qué es her? Porque estoy hablando de Melissa. Y en lugar de decir Melissa, pude haber dicho she. Entonces, cuando hablas de she, ese su de posición es her. Melissa and her, mascota. Mascota en inglés es pet. ¿Cuál es el verbo? Fueron al parque. Fueron viene de ir. Ir en inglés es go. Pero necesito su pasado. ¿Y cuál es el pasado de go? ¿Cuál es el pasado? Muy bien, el pasado de go es went. Sí, pero yo no sé los verbos en el pasado, te estarás preguntando. Es por eso que al inicio te dimos esta lista. Y si no le tomaste captura, ahí, tómale captura.
¿Dónde está el verbo go? Aquí te muestro, mira. Aquí está. To go, ¿cierto? Ir. Y su pasado es went. Y eso es lo que estamos utilizando, ¿sí? El pasado went. Entonces, tengo hasta el momento. Melissa and her pet went. ¿A dónde? Al parque. Went to. ¿Te acuerdas para qué era el to? Para indicar hacia dónde. Went to. Y después a dónde se fueron. ¿Cuál es el lugar? The park. ¿Sí? ¿A dónde? Al parque. Que en inglés sería the park. Oración completa. Melissa and her pet went to the park. Si es así como escribiste, dale doble dedito. Número 16. Ellos no estudiaron para su examen final. Número 16 es una oración negativa o positiva. Es una oración negativa, ¿cierto? ¿Cómo sé que es una oración negativa? Porque ahí veo la palabra no. Y no significa negación. Entonces, ¿con qué empiezo mi oración? Con el sujeto. ¿De quién estoy hablando en la número 16? De ellos. Entonces, ellos en inglés es they. ¿Y qué es lo que necesito para oraciones negativas? Un ayudante. ¿Sí? Un ayudante. ¿Y cuál es el ayudante en este caso? El ayudante es el famoso didn't, ¿cierto? Después del famoso didn't, ahora sí recién viene el verbo, la acción. Y en este caso, ¿cuál es el verbo? Ellos, ¿qué cosa no hicieron ellos? No estudiaron. Estudiaron viene de estudiar. Y yo sé que estudiar en inglés es study. Y a este verbo lo debo dejar así, en forma base, ¿cierto? No le cambies al pasado. ¿Por qué no le cambio al pasado? Porque ya tengo el ayudante. Este ayudante ya está haciendo que todo esté en el pasado, ¿cierto? Ok, entonces lo dejo tal y como está. Mi complemento para su examen final. Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo esa parte en inglés? Para sería for. Y ese su. ¿Cómo digo ese su en inglés? Mira, en la número 15 también vi la misma palabra, su. Y ese su en inglés era her. ¿Será que este su también es her? No, ¿cierto? En este caso, ese su en inglés es their. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ellos. Y cuando hablo de ellos, de they, ese su es their. En este caso hablaba de Melissa, de she, por eso era her. Varía dependiendo del pronombre personal. Muy bien, por último, examen final. ¿Cómo digo examen final en inglés? ¿Estará bien decir exam final o al revés? Al revés, ¿cierto? Primero final, que en inglés pues sería lo mismo, y después la palabra examen. ¿Sí? Primero el adjetivo. ¿Qué tipo de examen? Pues es final. Primero el tipo, después la palabra examen. Oración completa. They didn't study for their final exam. Si es así como escribiste, muy, muy bien hecho. Número 17. Teníamos 47 pájaros. Vamos a los comentarios. ¿Qué es una oración positiva o una oración negativa? Es una oración positiva porque no veo la palabra no. Pero algo sí tengo que pensar que es el sujeto, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto aquí? Parece que no hay, ¿cierto? Pero sí está ahí. Dice teníamos. Cuando digo teníamos estoy hablando de nosotros. Muy bien. Entonces el sujeto es nosotros. ¿Y cómo digo nosotros en inglés? Muy bien, nosotros en inglés es we. Ok, ahí está mi sujeto. Ahora necesito el verbo. Teníamos. Teníamos viene de tener. ¿Y cómo digo tener en inglés? Tener en inglés es to have, ¿cierto? Tener. Pero yo necesito su pasado. ¿Y cuál es su pasado de to have? Su pasado es had. Muy bien, su pasado es had. Entonces, eso es lo que yo voy a poner aquí. We had... ¿Qué cosa teníamos? 43 pájaros. Pregunta, ¿cómo escribo 43 en inglés? Pues escribir los números es fácil, ¿cierto? Pero de la forma escrita, ¿cómo sería?
Vamos a los comentarios. We had y 43. ¿Cómo lo escribes en inglés? Muy bien, pues primero 40, ¿cierto? Y después el 3, ¿sí? Y el 3 sería 3. Pero aquí me falta algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que me falta? Un pequeño símbolo. Esto, el guión. Cuando escribimos los números en inglés, ¿sí? Necesito este guión. Muy bien. We had 43 pájaros o aves. ¿Cómo digo eso en inglés? Pájaros o aves en inglés es... Muy bien, sería birds. Oración completa. We had 43 birds. Si es así como lo hiciste, muy bien hecho. Tenemos algunas más y ya vamos a terminar. Vamos a la número 18. Mis hermanos no trabajaron el mes pasado. Mis hermanos no trabajaron el mes pasado. Vamos a los comentarios. Ahora, nota que aquí dice mis hermanos. Y esto puede significar dos cosas. Puede significar que tengo hermanos puros hombres. O puede significar que tengo tanto hermanos hombres como hermanas mujeres. Es decir, por ejemplo, 2 hermanos hombres y 3 hermanas mujeres. En español, como digo, de todas maneras solo digo hermanos, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es lo que estoy utilizando aquí. Cuando digo mis hermanos, estoy hablando en general. No solo de hombres, sino en general. Y en inglés hay una palabra en específico. Cuando digo mis hermanos en general, en inglés, ¿cómo digo? El mis sería my, y hermanos, estará bien decir brothers. No, ¿cierto? Porque brothers es hermanos puro hombres. Pero cuando hablas tanto de hombres y de mujeres, hermanos en inglés sería siblings. My siblings, mis hermanos en general, no trabajaron el mes pasado. Es una oración negativa, como dijimos anteriormente. Entonces sé que para las oraciones negativas yo necesito el ayudante. Ahí está el famoso ayudante. Después del auxiliar o el ayudante, ahora sí viene el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Mis hermanos no trabajaron. Trabajaron es el verbo. Y trabajaron viene de trabajar. ¿Y trabajar en inglés es? Muy bien, trabajar en inglés es work. Pero yo te pregunto una vez más, solo por si acaso. A este verbo work, ¿tengo que cambiarlo al pasado? ¿Sí o no? Vamos a los comentarios. ¿Sí o no? ¿Le tengo que cambiar al pasado? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Ya no. ¿Por qué no? Porque ya tengo el auxiliar, ya tengo el ayudante. Este auxiliar ya está haciendo que toda mi oración esté en el pasado, entonces ya no hay necesidad de ponerlo al pasado. ¿Pero por qué repites eso tantas veces? Te preguntarás. Porque es un error común y no quiero que lo cometan nunca más. ¿Ok? My siblings didn't work. ¿Cuándo? El mes pasado. ¿Cómo digo el mes pasado en inglés? Vamos a los comentarios. El mes pasado en inglés es last month. ¿Cierto? Last month. Y te estarás preguntando otra vez, ¿pero qué pasa con el él? A ese él ya no necesitas, ¿sí? Si es que dirías, el año pasado es lo mismo. Last year, ¿sí? La semana pasada, lo mismo. Last week. Ese la o ese el ya no es necesario en inglés. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, vamos, siguiente. Número 19. Luis compró su primera computadora. ¿Es una oración positiva o negativa? Es una oración, sí, positiva. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque no hay el no, ¿cierto? No hay el no. Entonces, ¿con qué empiezo esta oración? Con mi sujeto. ¿Y de quién estoy hablando en este caso? De Luis. Entonces, Luis sigue siendo mi sujeto. Como es una oración positiva, ya no necesito al ayudante. Entonces, solo cambio el verbo al pasado. ¿Cuál es el verbo? Compró. ¿Compró viene de qué? Compró viene de comprar. ¿Y cómo dices comprar en inglés? Comprar en inglés es, aquí lo tengo,
Comprar en inglés es to buy, ¿sí? Comprar en inglés es buy. Pero yo qué quiero decir, Luis compró. Entonces yo necesito su pasado. ¿Y cuál es el pasado de comprar? El pasado es bought. Y eso es lo que voy a utilizar aquí. Luis compró. Luis bought su primera computadora. ¿Cómo digo ese su en inglés? Luis compró ese su, ¿cómo digo en inglés? Vemos esa palabra por tercera vez, porque miren, en la número 15 también vi el su, y el su era her. Número 16 también vi la palabra su, pero ese su era there. En este caso, ese su, ¿cómo será en inglés? En este caso es el his. ¿Por qué el his? Porque estoy hablando de Luis. Y en lugar de decir Luis, pude haber dicho he. Cuando hablas de he, de él, de un hombre, de un varón, ese su va a ser en inglés his. ¿Ok? Muy bien. Por último, primera computadora. Luis compró su primera computadora. Primera computadora. ¿Cómo digo eso en inglés? Pues primera sería, claro que sí, primera sería first. Y computadora, pues eso ya sabemos. Computer. Oración completa. Luis bought his first computer. Si es así como escribiste, dale doble dedito a la pantalla. 2 oraciones y terminamos. Pasamos los 400,000. Número 20. No hablé con mi abuela ayer. ¿Con qué empiezo? Parece que no hay sujeto. Pero ¿qué también es de lo que me doy cuenta? Que es una oración negativa. ¿Cómo hace eso? Porque ahí veo la palabra no. No significa negación. Ahí está. Ahora sí, lo siguiente. ¿Cuál es el sujeto aquí? No hablé con mi abuela ayer. Cuando digo no hablé, ¿quién no habló? Yo, ¿cierto? Yo no hablé. Yo es el sujeto. Pero, ¿por qué no está el yo ahí? Te preguntarás. Porque en español se puede omitir el sujeto, pero en inglés no. Entonces, como sé que el sujeto es yo, pues lo voy a poner ahí, pero en inglés. I. Ahora, ¿qué viene? Muy bien, viene ese famoso ayudante, el famoso auxiliar. ¿Por qué lo necesito? ¿Te acuerdas? Porque es una oración negativa. Muy bien. I didn't. Ahora, ¿qué viene? El verbo. ¿Qué cosa no hice yo? Yo no hablé. Hablé viene de hablar. ¿Y hablar en inglés es? Muy bien, hablar en inglés es talk. Ya lo utilizamos anteriormente, ¿te acuerdas? I didn't talk con mi abuela ayer. Con, en inglés es with. O en lugar del with, también puede utilizar el to. ¿Te acuerdas el por qué? ¿Te acuerdas que algunos verbos necesitan su ayudante? El talk puede ir con el to, que es más común, pero si pones el with, también está bien. ¿Ok? I didn't talk with o to, ¿a quién? Mi abuela, ¿sí? My, ¿y abuela en inglés es? Abuela en inglés es grandmother, pero como es muy largo, utilizamos la abreviación, que sería simplemente grandma. ¿Cuándo? Ayer, ¿sí? Ayer en inglés sería yesterday. Y con esto mi oración está completa. Yo no hablé con mi abuela ayer. I didn't talk with or to my grandma yesterday. Había un par de preguntas que tenían ustedes. La primera era, ¿por qué talk y no speak? ¿Alguien sabe? Una vez más, ¿por qué utilicé la palabra talk, el verbo talk, y no el verbo speak? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Utilizamos el verbo talk porque estoy hablando de hablar con alguien más. Dice, yo no hablé con mi abuela, yo no hablé con otra persona. ¿Cuándo utilizas speak? Cuando estás hablando idiomas, como lo dicen en los comentarios. ¿Sí? Cuando estás hablando idiomas. Por ejemplo, yo hablo español. En inglés sería I
Speak. Ahora sí utilizo speak Spanish. I speak Spanish. Yo hablo español. ¿Ok? Muy bien. Y aquí, como no estoy hablando de ningún idioma, pues utilizo el talk. La otra pregunta que tenían es lo siguiente. Pero si esta oración está en negativa, a ese talk tendrías que cambiarlo al pasado. Alguien pregunta. ¿Tengo que cambiarlo al pasado? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque ya tengo el ayudante, ya tengo el auxiliar. Este famoso didn't está haciendo que toda mi oración ya esté en el pasado. Y si esto hace que todo ya esté en el pasado, te pregunto, ¿habrá necesidad de otra vez cambiar el verbo al pasado? No, ya no hay necesidad, ¿cierto? Es así de simple. ¿Ok? Vamos con la última. Dale tap a la pantalla porque ya nos despedimos. Y yo creo que pasamos el 500,000 de likes. ¿Será posible? Dale tap a la pantalla mientras hacemos la última oración. Dice, ustedes tomaron mucho jugo de naranja. Ustedes tomaron mucho jugo de naranja. Ruiz, gracias por el regalito. ¿Cómo digo ustedes en inglés? ¿Te acuerdas que anteriormente yo pregunté cómo dices ustedes en inglés y algunos dijeron they? No es el they, ¿cierto? Ya no cometemos ese error. Ustedes en inglés es el you. No te confundas. Entonces, ¿qué es el they? Te preguntarás. Aquí está, mira. ¿Qué es el they en español? El they es ellos, ¿sí? No te confundas. Entonces, ustedes, you, tomaron mucho jugo de naranja. Tomaron. ¿Cómo digo tomaron en este caso? Tomaron viene de tomar. Tomar en inglés puede ser drink o puede ser take. Pero ¿cuál utilizo aquí? ¿Cuál utilizo? ¿Te acuerdas que dependía cuándo utilizo drink? Utilizo drink cuando estoy hablando de bebidas. Y utilizo take cuando hablo de tomar cualquier otra cosa que no sea bebidas. En este caso, ¿de qué estoy hablando? Ustedes tomaron mucho, ¿qué cosa? Jugo de naranja. ¿Y qué es jugo? Una bebida. Como estoy hablando de bebidas, voy a utilizar el drink. Pero como estoy hablando del pasado, a ese drink tengo que cambiarlo al pasado. Entonces yo vengo a mi lista y busco, ¿dónde está drink? Aquí está, miren. To drink. ¿Y cuál es el pasado? El pasado es drunk. Muy bien. Entonces, teniendo eso en consideración, viene por aquí. Ustedes tomaron, que como ya vimos en la lista sería drunk, you drunk, y mi complemento, mucho jugo de naranja. ¿Cómo digo mucho en inglés? Pues hay muchas formas de decirlo, ¿cierto? Una forma muy común es a lot of, ¿cierto? Mucho, a lot of. ¿Qué cosa? Jugo de naranja. ¿Y cómo digo jugo de naranja en inglés? ¿Cómo digo jugo de naranja en inglés? Primero el tipo de jugo. ¿Cuál es el tipo de jugo? Pues de naranja. Naranja en inglés es orange. Y después la palabra jugo. ¿Sí? Y jugo en inglés es juice. Una vez más, primero el tipo de jugo, después la palabra jugo. ¿Y qué pasa con el de? El de ya no lo necesitas, porque eso es las reglas para español. Para inglés ya no. Lo mismo pasa con las comidas. Primero el tipo de comida, después la palabra comida. Y ya está. Oración completa. You drank a lot of orange juice. Si es así como escribiste, dale doble dedito, porque te cuento que pasamos la meta. Pasamos el 500,000 de likes. Muchas gracias a todos. Con esto terminamos. Tómale captura de pantalla y voy a pasar a mostrarte todas las hojas desde el inicio para que le tomes captura si es que no pudiste. Y con eso terminamos las clases. ¿Sí? El día de hoy hablamos del pasado, oraciones positivas y oraciones
negativas. La clase que viene, que es pasado mañana, vamos a hablar del pasado, pero preguntas. Ok, ya le tomaste captura. Ahí te muestro desde el inicio para que le tomes captura si es que no pudiste y con eso terminamos. Ahí vamos. Esta fue la primera hoja que vimos. Los verbos, ¿sí? Algunos verbos muy comunes en el presente y en el pasado. También los dividimos grupos de verbos regulares y verbos irregulares. ¿Ok? Tómale captura, te doy unos segundos para cambiar a las hojas que vienen. Los en vivo son viernes y domingos, es decir, pasado mañana nos vemos. ¿A qué hora? 8 de la noche, horario de Texas. Una vez más, 8 de la noche, horario de Texas. Ok, le tomaste captura, vamos a la siguiente hoja. Esta también es muy importante porque aquí podemos ver las estructuras para formar oraciones positivas y para formar oraciones negativas con cada regla que necesitamos saber. Ok, tómale una captura para continuar con lo siguiente. Ok, hay muchos que viven en Texas, genial. Los en vivos, una vez más, 8 de la noche, horario de Texas, viernes y domingos. ¿Sí? Viernes y domingos. Ya le tomaste captura, paso a la siguiente hoja. Ahí está. Vamos, tómale una captura si gustas. Ok, vamos, tómale una captura para mostrar el siguiente. ¿Sí? Los que gustan ver las grabaciones de todos los en vivos pasados pueden visitar a la biografía de TikTok, ¿sí? Y ahí pues pueden tener acceso a todas las grabaciones anteriores. Ok, le tomaste captura, vamos a la siguiente hoja. Ahí está, adelante. Ok, tómale captura y te muestro la siguiente hoja que sería la última. Ok, ya le tomaste captura. Vamos, ahí te muestro la última y con esto nos despedimos y nos vemos pasado mañana para hablar de preguntas negativas. Mientras le tomas la última captura, te cuento que pasamos a 600,000 likes. Muchas gracias a todos por los regalitos también y por participar. Otra vez, nos vemos pasado mañana. ¿Ya le tomaste captura? Esto es lo último. Yo me despido, un gusto como siempre. Nos vemos el domingo. Bye, everybody.